tardes o buenas noches, mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en tu canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy veremos un tema interesante que tiene que ver con el cálculo diferencial. Vamos a ver lo que es el uso de las primeras 8 fórmulas básicas. Este va a ser el primero de 2 videos que haré al respecto. ¿Por qué voy a hacer 2 videos? Porque realmente ver las 8 fórmulas está un poco largo. Entonces, de las 8 fórmulas que vamos a ver ahorita, voy a ver en este primer video, voy a ver las primeras 5 fórmulas y en la segunda parte veré las últimas 3 fórmulas de las fórmulas básicas de derivadas. Lo que es en el cálculo diferencial existen alrededor de 24 a 26 fórmulas de cálculo diferencial para encontrar lo que son las derivadas. Pero por ahí ha habido algunas personas que a partir de una fórmula general han creado otras más, pero realmente las fórmulas originales son de 24 a 26 fórmulas. Pero bueno, en los formularios actuales de cálculo diferencial, alguien puede encontrar que inclusive hay un poco más de esas cantidades, de esas fórmulas. Pero bueno, vamos a empezar con las fórmulas que vamos a utilizar. Estas fórmulas que están aquí se sacan o fueron deducidas de lo que es la derivada por definición. En un video anterior a este, vimos cómo se encuentra una derivada usando la definición. La definición es encontrando el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x entre h. Por ahí, al final de este video, voy a dejar el enlace para que el que tenga alguna pregunta o alguna duda se vaya ahí, se refiera y vea de qué se trata ese tema, si es que no lo ha visto. Bueno, como les dije, todas estas fórmulas fueron sacadas utilizando la derivada, pero utilizando la fórmula original. Entonces, por aquí tenemos en la fórmula número 1, le he llamado fórmula número 1, pero realmente estas fórmulas no tienen un orden específico. Aquí dice, la derivada de una constante, esta C me representa una constante. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de x es igual a 1. Tercer fórmula, la derivada de x elevado a un número es igual al número por x elevado al número menos 1. N es un número. En las fórmulas que vamos a manejar, se van a percatar que aparecen letras. Las letras se van a dar cuenta que algunas nos representan constantes, como la C, como la N, pero las demás letras que van a aparecer, lo que son la X, lo que son la B, la V, la Z, etcétera, esas letras nos representan variables. En el mundo de las matemáticas, las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, etcétera, las primeras letras del abecedario me representan alguna constante. Y lo que son las últimas letras del abecedario, X, Y, Z, W, etcétera, estas se consideran variables. Entonces, en la fórmula número 1 tenemos la derivada de una constante, en la fórmula número 2 la derivada de x, en la fórmula número 3 la derivada de x elevado a un número, en la fórmula número 4 tenemos la derivada de una multiplicación. Aquí tengo una c, que es una constante, y tengo la letra v, que significa variable. Como ya dije, las últimas letras del abecedario me representan variables. Entonces tengo una multiplicación de un constante por una variable, y aquí tengo a qué es igual la fórmula. La fórmula número 5 dice que cuando tengo la derivada de u más b menos z, es decir, cuando tenga la suma o la resta de varios términos, simplemente voy a agarrar a cada uno de los términos y lo voy a derivar de manera independiente. La fórmula 6, la fórmula 7 y la fórmula 8 que tenemos por aquí son realmente un poquito más elaboradas por el hecho de que mandan ya, para yo poder usar la fórmula 6
o la fórmula 7 o la fórmula 8, necesito saber aplicar muy bien las primeras 5. Es por eso también que este video se va a partir en dos partes. Primero vamos a aprender a utilizar estas primeras 5 y una vez que ya aprendamos a utilizar las primeras 5, que está muy sencillo, vamos a poder utilizar la fórmula 6, 7 y 8. Vamos a borrar el pizarrón y vamos a poner las fórmulas que vamos a utilizar, las primeras 5, en este lado, y haremos algunos ejercicios de un libro que se llama Cálculo Diferencial e Integral del autor Granville. Regresamos en un momento. Pizarrón, y hemos puesto por aquí lo que son las 5 fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos por aquí la derivada de una constante que ya dijimos que es igual a 0, la derivada de x que vale 1, la derivada de x elevada a un número, la derivada de x a la n, la derivada de constante por una variable. Esta fórmula, la fórmula número 4, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos la derivada de una constante que está multiplicando a una variable. Ya dijimos que las variables son las últimas letras del abecedario. Las constantes las vamos a ver en forma numérica, pero también en el mundo de las matemáticas dijimos que lo que son las constantes son las primeras letras del abecedario. A veces no aparecen números como estamos acostumbrados, sino que a veces aparecen puras letras. Entonces hay que diferenciar qué letras van a considerarse como constantes y qué letras son las que van a considerarse como variables. Esta constante que está aquí, esta es la fórmula normal o general, la derivada de constante por variable. Pero una pequeña variante de esta fórmula es que la constante, en lugar de estar multiplicando, esté dividiendo a la variable. Si está la constante dividiendo a la variable, vamos a hacer exactamente la misma operación, pero bueno. Primero vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver qué fórmula ocupamos y vamos viendo qué es lo que se hace en cada una de estas fórmulas. Los problemas que vamos a hacer los vamos a sacar del libro de cálculo diferencial e integral del autor Granville y la página de donde están estos ejercicios es la página número 44. Me piden que encuentre la derivada de y de x, o también como parte de la simbología podemos poner simplemente y'. Entonces, problema número 9 dice y es igual a 3x cuarta menos 2x cuadrada más 8. Me piden que encuentren la derivada de este problema. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo paso a paso para que logren entender qué es lo que vamos a hacer. Como me piden encontrar la derivada, me piden encontrar de y de x, fíjense que yo ya tengo a la y, yo ya tengo a la letra y, que sería esta y. Pero me hace falta esta otra simbología. Me hace falta esta simbología. Como me hace falta esta simbología, entonces yo se la voy a poner en el lado izquierdo a la y, pero como también le puse esta simbología en el lado izquierdo, también pongo esta misma simbología en el lado derecho. Cada vez que veamos un problema que tiene que ver con alguna derivada, perdón, vamos a preguntarnos, ¿esto que tengo aquí, a cuál de las 5 fórmulas que hay se parece? Aquí tengo la suma o resta de varios términos. En estas primeras 4 fórmulas tengo la derivada de una constante, la de x a la n, la derivada de una multiplicación, y aquí en la fórmula número 5 tengo la derivada de u más b menos z. U más b menos z vienen siendo funciones o términos. Lo que me dice la fórmula número 5 es que cuando yo tenga términos que se estén sumando o restando, yo los voy a poder separar en pequeñas derivadas. Es decir, aquí tengo a u y aquí me aparece la derivada de u. Más b, aquí me aparece más la derivada de b. Menos z, aquí me aparece menos la derivada de z. Observen que el signo que aparece aquí, si es positivo, aquí me sale positivo, y si aquí es negativo, aquí también me aparece negativo. Entonces, este problema realmente lo voy a separar en 3 pequeños problemas. Es decir, la derivada de y de x lo voy a separar en la derivada de 3x cuarta con respecto de x menos la derivada
de 2x cuadrada con respecto de x más la derivada de 8 con respecto de x. Una vez que ya tenemos estas expresiones, cada uno de ellos tengo que observar a qué fórmula se parece. De manera rápida, observo que aquí tengo la derivada de 8. ¿Y 8 qué es? 8 es una constante. La fórmula número 1 me dice que la derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, este término lo puedo eliminar porque sé que vale 0. Ahora me queda ver qué hago con estos dos términos que tengo aquí. Aquí tengo la derivada de 3x cuarta y aquí tengo la derivada de 2x cuadrada. Observando las fórmulas que tenemos de este lado, alguien puede pensar que la derivada de 3x cuarta se parece a la derivada de x a la n, o que también se parece a la derivada de 2x cuadrada. En parte tienen razón, pero en parte no. Esta fórmula no tiene ninguna constante. Solamente tiene a la x elevada a un número. Entonces, ¿qué le hacemos a este 3 y qué le hacemos a este 2? Ah, muy fácil. La fórmula número 4 me dice que cuando yo tengo una constante multiplicando a una variable, lo que voy a hacer es que voy a agarrar la constante y la voy a sacar de la operación de la derivada para que me quede la constante multiplicando a la derivada de la variable. Es decir, este 3 se agarra, este 2 se agarra y se ponen aquí afuera. Se ponen aquí afuera. Entonces, la derivada de y de x, o simplemente y', voy a utilizar la notación de y', me va a quedar 3 por la derivada de x cuarta, menos 2 veces por la derivada de x cuadrada, y esta tercera derivada ya dijimos que vale 0. Como sigue apareciendo esta simbología de la derivada, significa que el problema no se ha terminado. Entonces tengo que preguntarme, ¿la derivada de x cuarta a qué fórmula se parece? Observo que la fórmula número 3 dice la derivada de x elevada a un número. Si yo soy observador, el número para mí sería el 4. ¿Qué pasa si yo en la fórmula, en lugar de la n, le pongo 4? Si le pongo en lugar de la n, le pongo un 4, me quedaría esto. Me quedaría que la derivada de x cuarta va a ser igual a 4x elevada a la 4 menos 1. Y 4 menos 1, pues sería 3. Entonces, y' es igual a 3 que multiplica la derivada de x cuarta, acabamos de encontrar que vale 4x cúbica. Menos 2 que multiplica la derivada de x cuadrada, tendríamos que hacerlo con la misma fórmula de x a la n. Voy a restituir la fórmula para que me quede lo siguiente. Así como hice esta comparación de que la n valía 4 y mentalmente aquí pongo un 4, aquí pongo un 4 y aquí pongo un 4, mentalmente también aquí pongo un 2, aquí pongo un 2 y aquí pongo un 2. ¿Y qué me quedaría? Que la derivada de x cuadrada sería igual, aquí pongo un 2, aquí pongo un 2. La potencia de la x me va a quedar 2 menos 1, aquí me va a quedar un 1. Es decir, la derivada de x cuadrada es lo mismo que poner 2x. Y' es igual, multiplico 3 por 4, 2x cúbica, menos 2 por 2x, 4x. Esta es la manera tranquila y formal de hacer el ejercicio. A lo mejor algunos de ustedes que están viendo este video pudieron haberlo hecho más rápido que yo, pero recuerden que este video lo están viendo personas que nunca han derivado. Por lo tanto, en los primeros problemas me voy a ir de esta manera calmada y pausada, intentando ver cuál es la fórmula que vamos a utilizar.
Vamos a borrar el pizarrón para hacer un ejemplo más de estas 5 fórmulas. Regresamos en un momento. Ya borramos el pizarrón y hemos colocado un nuevo ejercicio. Me piden encontrar la derivada de y igual a ax quinta menos 5b x cúbica. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Dijimos en el problema anterior que lo que era esta función le íbamos a poner la siguiente simbología. En el lado izquierdo tengo y en el lado derecho tengo ax quinta menos 5b x cúbica. En el problema anterior dije, en el lado izquierdo le pongo esta simbología, d en dx, y como se lo puse en el lado izquierdo, también se lo coloco en el lado derecho. Entonces, al hacer esto, aquí yo ya tengo la derivada que me están pidiendo, de y en dx, pero ahora tengo que encontrar la derivada de lo que está en el lado derecho. Aquí tengo dos términos que se están restando. Recordemos la fórmula número 5, en la que dice que los términos que se suman o se restan se pueden separar en diferentes derivadas. Entonces, podemos agarrar el primer término y ponerlo como la derivada de ax quinta con respecto a x, perdón, menos la derivada de 5bx cúbica con respecto de x. Ahora, cada uno de estos términos se tiene que tratar como si fuera un problema independiente. Y vamos a ver cómo se resuelve. Aquí veo la letra A. La letra A, ¿qué es? Acabamos de comentar hace un rato que las primeras letras del abecedario se consideran constantes. Por lo tanto, la letra A es una constante y en este término tengo 5 por B. El 5 es una constante. La B también es una constante. Cuando dos constantes se multiplican, se genera una nueva constante. Entonces, todo el término 5B es como si fuera una constante. Y la letra A también es una constante. La x que es una variable y la x que tengo aquí también es una variable. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula número 4 que dice que la derivada de constante por variable, tengo que hacer lo siguiente. La constante la tengo que poner primero y después derivar únicamente la pura variable. Por lo tanto, para el primer término pongo primero la constante, que es a, y lo multiplico por la derivada de x quinta. Es lo que dice la fórmula. Ahora, menos la constante para la segunda parte sería 5b. Pongo la constante por la derivada de x cúbica. Como sigue apareciendo la simbología de la derivada, significa que el problema no lo hemos terminado. Aquí me queda la derivada de x quinta y aquí me queda la derivada de x cúbica. Por aquí observé, por aquí teníamos la derivada de x elevada a un número. Hay algunos alumnos que me han dicho, la forma de derivar más rápido esto es agarrar el 5, bajarlo y en la potencia de arriba nomás quitarle 1. Es exactamente lo que dice la fórmula. El valor de la n lo bajan y en la parte de arriba nada más le restan un 1. Por lo tanto, dy en dx es igual. Aquí tengo a la letra A que multiplica. El 5 se baja, quedándome 5, y a la potencia de 5 le quito un 1 para que me quede entonces un 4. Menos 5b que multiplica. La potencia aquí es 3, el 3 se baja y me queda 3 por. Si al 3 le quito 1, me queda aquí un 2. Ya no me aparece ninguna simbología de la derivada, significa que ya terminamos, pero vamos a multiplicar esto. Quedándome y' es igual a por 5, me va a quedar 5a, x cuarta, menos 5 por 3, me va a quedar menos 15b, x cuadrada. Y este es el resultado de la derivada de este problema número 11. Espero que haya quedado entendido este problema y enseguida haremos otro.
Hacemos una pausa para borrar el pizarrón y regresamos. Pizarrón y tenemos un nuevo ejemplo, un nuevo ejercicio, perdón. Tenemos problema número 15, dice y es igual a 2t elevada a la 4 tercios menos 3t elevada a la 2 tercios. En los problemas anteriores hemos manejado a la x y a la y. A la x y a la y. Cuando vemos una nueva letra, a veces nos da un poquito de ansiedad porque pensamos que se nos va a complicar la existencia debido a que ya tenemos otras letras que no conocemos. En matemáticas es válido que si ustedes desean tener una mejor visualización del problema, ustedes pueden cambiar la letra original, hacer todas las operaciones que requieran y al final cambiar la letra que cambiaron por la original. Es decir, vamos a cambiar la letra T, vamos a cambiarla por X. Y ustedes verían que tendría Y es igual a 2X elevada a la 4 tercios menos 3X elevada a la 2 tercios. Entonces, si me piden la derivada de esta expresión, es igual a encontrar la derivada de esta expresión. Entonces, voy a poner la simbología de derivada en el lado izquierdo y también voy a poner la simbología de derivada en el lado derecho. En el lado izquierdo ya tengo a y en el lado derecho tengo 2x elevada a la 4 tercios menos 3x elevada a la 2 tercios. En el lado izquierdo ya tengo la derivada que me están pidiendo, pero en el lado derecho tengo que derivar estos términos. Estos términos por aquí observo que hay un signo negativo entre los dos. Por lo tanto, otra vez vuelvo a recordar la fórmula número 5, que dice que la derivada de la suma o la resta de varios términos lo voy a separar en la suma o resta de cada uno de los términos. Entonces me queda dy en dx es igual a la derivada de 2x elevada a la 4 tercios con respecto de x menos la derivada de 3x elevada a la 2 tercios con respecto de x. Ahora, tengo dos pequeños problemas que tengo que realizar. ¿Cómo se van a hacer? Bueno, esto lo observo y me pregunto, ¿esto a cuál de las fórmulas se parece? Observo que aquí hay un 2. El 2 recordemos que es una constante. La constante recordemos que puede estar sola o recordemos que puede estar acompañada con otra cosa. ¿Cómo está? ¿Está sola o está acompañada? Está acompañada, porque aquí hay una x elevada a la 4 tercios. Cuando la constante está acompañada con otra cosa, vamos a usar la fórmula de constante por variable. Aquí también tengo la derivada de 3x elevada a la 2 tercios. La constante no está sola, la constante está con otras cosas. Entonces, aquí voy a utilizar la derivada de constante por variable. ¿Qué me dice la fórmula de constante por variable? Me dice que ponga primero la constante, entonces pongo dy en dx es igual. La constante en este caso vale 2 y derivo solamente a x elevada a la 4 tercios. Menos del segundo término también tengo que esto es constante por variable. La constante es el 3 y solamente derivo a x elevada a la 2 tercios. Observo lo que me ha quedado y tengo la derivada de x elevada a un número y en el segundo término también tengo x elevada a un número. Por lo tanto, ambas derivadas las voy a realizar con esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, me quedaría dy en dx es igual. De la primera parte me quedaría 2 que multiplica. Si voy a utilizar la derivada de x a la n, dijimos que el número se baja, es decir, 4 tercios viene y se baja. Y aquí me queda 4 tercios por x elevada a n menos 1. Si yo tengo 4 tercios y le resto 1,
El entero lo tengo que convertir a tercios. El entero, ¿cuántos tercios tiene? El entero tiene 3 tercios. Para que 3 entre 3, la división me dé 1. Entonces, 4 tercios menos 3 tercios, esto me va a quedar 1 tercio positivo. Y aquí arriba voy a tener que x está elevada a 1 tercio. Menos 3 que multiplica. La derivada de x elevada a la 2 tercios también la voy a usar también la voy a hacer con la fórmula de x elevada a un número. Pongo el número. ¿Quién es el número? El número es 2 tercios. Aquí pongo 2 tercios por x elevada a la n menos 1. Es decir, a la 2 tercios menos 1. Otra vez, voy a restar una fracción menos un entero. El entero lo tengo que transformar en fracción. Como aquí tengo tercios, el entero también lo tengo que poner en tercios. ¿El entero cuántos tercios tiene? Tiene 3 tercios. Y me queda más 2 menos 3. Esto me va a quedar menos 1 tercio. Es decir, x me va a quedar x elevada a la menos 1 tercio. Finalmente, multiplico. 2 por 4 es 8. Aquí me va a quedar 8 tercios. Es decir, y' me va a quedar 8 tercios de x elevada a la 1 tercio. Menos, aquí tengo un 3 arriba multiplicando y tengo un 3 que está dividiendo. Entonces, este 3 de arriba se va a cancelar con este 3 y solamente me va a quedar el 2. Entonces, aquí me va a quedar menos 2 por x a la menos 1 tercio. Hasta aquí el problema se terminaría. Sin embargo, la mayoría de los autores de los libros van a expresarles que las potencias que están negativas las expresen en potencias positivas. Entonces, como esto está negativo, regularmente ustedes se van a encontrar que el resultado es el siguiente. Aquí les quedaría 8 tercios de x elevada a la 1 tercio menos raya de fracción. Arriba está el 2 y el x elevado a la menos 1 tercio, al irse para abajo, ya queda con potencia positiva. Y nos quedaría de esta manera. Esta sería la forma en la que se encuentra la derivada de este problema número 15. Vamos a hacer una pausa para borrar el pizarrón y regresamos en un instante. Hemos borrado ya el pizarrón y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos problema número 18, y es igual a A más b por x más cx cuadrada entre x. Entre las 8 fórmulas de derivación que vamos a ver, lo que son las primeras 5 son las que competen a este video. El video que sigue, que es la segunda parte, habla de 3 fórmulas nada más y entre ellas hay una fórmula en la cual hay una división de variables. Sin embargo, este problema puede realizarse con las fórmulas que tenemos aquí. Vamos a recordar algo que ustedes ya conocen. Cuando ustedes tienen fracciones, por ejemplo, 1 medio más 3 medios más 5 medios, como los tres tienen el mismo denominador, ustedes pueden poner un único denominador y poner 1 más 3 más 5. Si ustedes tienen ahora esta fracción compacta, como tienen un único denominador, lo pueden separar en estas 3 pequeñas fracciones. Bueno, me voy a basar en esto, de cómo esto se desglosa en estas fracciones para agarrar el problema original y hacerlo o partirlo en pequeñas fracciones más pequeñas. Por ejemplo, tengo a más bx más cx cuadrada entre x. Eso lo puedo poner como si fuera a entre x más bx entre x más cx cuadrada entre x. Esta es la manera en la que puedo separar en un momento dado esta fracción en estos pequeños términos. Observo que podemos simplificar. El término del medio tengo x arriba y tengo x abajo, es decir, se cancelan y me va a quedar únicamente la letra b.
En esta parte tengo x cuadrada entre x. Sé que una x de arriba se quita con una x de abajo y la función y la puedo ver como a entre x más b más c por x. Y ahora esto que está aquí es este mismo problema, solamente que está un poquito ya desglosado. Debemos de recordar que la letra A, la letra B y la letra C, como son las primeras letras del abecedario, esas letras son constantes. Y la X es variable. Observo que aquí tengo a la letra B que está sola. Recordemos que la letra B es una constante. Cuando yo derive esto, me debo de acordar de esto. La derivada de una constante que está sola, su derivada vale 0. Aquí veo que la constante está al lado de una x. Por lo tanto, este problema, esta expresión, cuando yo vaya a derivarlo, me tengo que acordar de la fórmula de constante por variable. Y en esta parte, ¿a qué se parece? Aquí tengo una letra que es una letra A y tengo a x. Las dos partes, esa división es una sola cosa. Así como aquí la multiplicación de c por x es una sola cosa, a entre x es una sola cosa. Aquí visualizo rápidamente que este tercer término voy a utilizar la fórmula de constante por variable. Pero a lo mejor no es tan notorio o tan visible que aquí también voy a utilizar, en la parte de a entre x, también voy a utilizar la de constante por variable. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, ustedes la constante se la van a encontrar completamente sola o se la van a encontrar acompañada con otra cosa. En este caso, la c está multiplicando la x. Aquí tengo a dividida entre x. Pero ¿qué pasaría si la x que está abajo yo la subo? Si yo la subo, me quedaría y es igual a por x a la menos 1 más b más c por x. Aquí tengo constante por variable y aquí también tengo constante por variable. Entonces, ahora sí alcanzo a visualizar que esta fórmula y esta fórmula van a ser la misma, que va a ser la de constante por variable. Como la letra b está sola, ya dijimos que vamos a derivar con la fórmula número 1 cuando la derivada nos vaya a dar 0. Entonces, derivo en el lado izquierdo y derivo en el lado derecho. Como aquí tengo tres términos que se están sumando, vuelvo a acordarme de la fórmula número 5 y la suma de estos términos me van a representar tres pequeñas derivadas. La derivada de a por x a la menos 1 más la derivada de b más la derivada de c por x. Ahora sí, aquí tenemos la letra b. Dijimos que la letra b es una constante y está completamente sola. Entonces, en la fórmula número 1, la derivada de una constante que está completamente sola, esta parte, esta derivada, vale 0. Para el primer término y el tercero, dijimos que la a es una constante, esta x es una variable, por lo tanto, le voy a aplicar la fórmula de constante por variable. La derivada de y de x es igual. ¿Qué me dice la fórmula de constante por variable? Dice que agarre la constante y la ponga fuera. Es decir, pongo a la letra a por la derivada de x a la menos 1 con respecto de x. Más, aquí tengo constante por variable. Agarro la constante que es la letra c y solamente derivo a lo que se queda aquí, que en este caso es a la x. Ahora, como sigue apareciendo la simbología de la derivada, me tengo que preguntar, ¿esto a qué fórmula se parece y esto a qué fórmula se parece? Aquí veo que dx en dx es la fórmula número 2. Y en la fórmula número 2 veo que dx en dx vale 1. Y aquí en la primera parte tengo la derivada de x elevado a la menos 1. ¿El menos 1 qué es? Es un número. Por lo tanto,
voy a utilizar ahora la fórmula número 3, que es la derivada de x a la n. Entonces, me quedaría d y n de x es igual. Pongo a la a y la derivada de x a la n dice que ponga el número, que vale menos 1, por x elevada a la menos 1 y menos 1. Pero menos 1 y menos 1 me va a dar menos 2, entonces aquí le pongo directamente menos 2. dx en dx, acabamos de ver que es la fórmula número 2 y esto vale 1. 1 por c, aquí me quedaría más c. Multiplico, me queda d y en dx es igual. A por menos 1 me va a quedar menos a por x a la menos 2 más c. Hasta aquí terminamos el problema, pero como se los comenté en el ejemplo pasado, como aquí veo que hay algo que tiene una potencia negativa, lo voy a mandar para abajo para que se haga potencia positiva. Primero pongo la c que está positiva, luego menos, pongo raya de fracción a, que se queda arriba, y x elevada a la menos 2 se va hacia abajo, pero ya me queda como x cuadrada. Ya se quedaría positivo. Y de esta manera encontramos la derivada de este problema número 18. Espero que haya quedado entendido. Haremos un último ejemplo para que este video no se haga tan largo. Borraremos el pizarrón y regresamos en un instante. Hemos borrado el pizarrón y haremos un último ejemplo. Antes de terminar, me piden que encuentre la derivada de y igual a la raíz de x entre 2. Veo que aquí hay una división y veo que tengo una raíz cuadrada. Observo en las 5 fórmulas que tengo y no hay ninguna fórmula en la cual tenga yo por aquí alguna raíz cuadrada. Sin embargo, yo recuerdo que lo que es la raíz cuadrada de x, se puede representar de manera numérica de la siguiente manera, como x elevada a la 1 medio. ¿El 1 de dónde sale? El 1 sale de lo que está elevado x adentro de la raíz. Y el entre 2 me representa el tipo de raíz. Si yo tuviera raíz quinta de x cuarta, esto lo tendría que representar como x elevada a la 4 quintos. Como dije, este número me representa a lo que está elevada a x adentro de la raíz y el entre 5 me representa el tipo de la raíz. Bueno, como no tenemos ninguna raíz, la paso a su forma numérica. ¿Para qué? Para poder observar a qué se parece. ¿Por qué? Porque por aquí tenemos la derivada de x elevada a un número y es la parte que me va a ayudar a resolver el problema. Entonces, esta raíz cuadrada la paso a su forma numérica, x elevada a la 1 medio entre 2. Y aquí tengo una división. Abajo tengo un 2. El 2 es una constante. Observen que en la fórmula de constante por variable que hemos estado utilizando, la constante siempre ha estado multiplicando a la variable. Pero les dije que había una variante de esta fórmula. La constante, en lugar de estar multiplicando, la constante puede estar dividiendo, tal como ocurre aquí. Entonces, esta es la fórmula 4 y hemos estado utilizando la primera parte, pero también podemos utilizar esta que es la segunda parte de la misma fórmula. Entonces, esta la voy a ver cuando quiera derivar como un variable entre constante, que sería esta fórmula, y me quedaría de la siguiente manera. Y' es igual a la derivada de x a la 1 medio entre 2 con respecto de x. Permítanme. Lo hice muy pequeño. Lo puedo poner la derivada con respecto de x a la 1 medio entre 2. Como ya dijimos, esto lo voy a comparar con la fórmula de variable entre constante. ¿Y qué me dice la fórmula? Que ponga 1 entre la constante. Entonces, y' es igual a 1 entre c por la derivada de x a la 1 medio con respecto de x. Pero bueno, la constante es lo que dice la fórmula. Aquí la constante es un 2.
Esta derivada se parece a la fórmula de la derivada de x elevado a un número. Entonces, la derivada y' va a ser igual. Este medio es este medio que está aquí. ¿Qué me dice la fórmula de la derivada de x a la n? Me dice que ponga el número. El número vale un medio. Un medio por x elevada al número menos 1. Aquí tengo que hacer esta resta. Tengo que hacer la resta de un medio menos un entero. Recordemos que el entero transformado a medios, el entero transformado en medio serían 2 medios. Esta resta me queda de la siguiente manera. Tengo más un medio menos 2 medios, me quedaría menos un medio. Entonces esta resta me va a quedar un medio que multiplica a un medio por x elevada a la menos un medio. Multiplico ya finalmente un medio por un medio, me quedaría y' es igual a un cuarto por x elevada a la menos un medio. Este sería el resultado. Sin embargo, como x está con potencia negativa, recuerden que la vamos a pasar a potencia positiva. Pongo raya de fracción, abajo ya estaba el 4, el x elevada a la menos un medio, al irse para abajo me queda x elevada a la un medio y arriba se queda un 1. X elevada a la un medio la puedo poner como simplemente raíz de x. Y esta sería la forma en la que se encuentra la derivada de esta expresión. Espero que haya quedado claro estos 5 ejemplos que hice. En breve haré lo que es la segunda parte de estos temas. Recuerden que estas son las fórmulas básicas de derivación y solamente utilizamos las 5 fórmulas básicas. Primero usamos las 5 fórmulas básicas porque las otras 3 fórmulas, para poderlas usar, mandan llamar, por así decirlo, a estas 5. Es decir, que para usar las últimas 3 necesitamos saber cómo usar estas 5. Si no, las últimas 3 están difíciles de manejar. Le dejamos hasta aquí y espero que nos veamos pronto en un siguiente video. Hasta luego.